Si sales por esa puerta con ella, se acabó. No más eventos familiares, ni fiestas, nada. Las palabras me golpearon como una bofetada, pero la miré directamente a los ojos. Entonces, supongo que esto es un adiós. La rodeé y me dirigí hacia la puerta, pero la voz de papá retumbó detrás de mí. Llamaré a cada contacto que tengo. Nunca volverás a trabajar en esta ciudad. Me detuve y me di la vuelta una última vez para enfrentarlo. Entonces trabajaré en otro lugar. Un lugar donde me juzguen por mi mérito, no por a quien amo. Su rostro se puso morado, pero no esperé su respuesta. Salí y seguí caminando, incluso mientras mamá gritaba mi nombre desde el porche. Me temblaban tanto las manos que apenas podía sacar las llaves del coche del bolsillo. Durante todo el trayecto hasta la casa de Sofía, sentí el pecho oprimido y tuve que detenerme 2 veces porque no podía ver a través de las lágrimas. Cuando finalmente llegué a su edificio de apartamentos, me senté en el estacionamiento durante 10 minutos tratando de recomponerme. Debió de estar observando desde su ventana porque bajó y me encontró allí. Abrió la puerta de mi coche y simplemente me miró por un largo momento antes de abrazarme. Llegamos a su coche porque el mío temblaba demasiado para conducirlo, y fue entonces cuando me derrumbé por completo. El peso de lo que acababa de suceder, de lo que acababa de perder, me golpeó de repente. Todo mi cuerpo se estremeció mientras 8 meses de mentiras, estrés y presión familiar salían a flote. Ella me abrazó mientras yo sollozaba como un niño, manchando su camisa de mocos y lágrimas. Cuando finalmente dejé de temblar lo suficiente como para respirar normalmente, se apartó y me miró. Sus propios ojos estaban llenos de lágrimas, pero había algo más allí también, algo que hizo que se me revolviera el estómago. No arrancó el coche de inmediato, a pesar de que solo estábamos sentados en el estacionamiento. En cambio, se volvió hacia mí con las lágrimas corriendo por su rostro. 8 meses, Mateo. 8 meses en los que te avergonzaste demasiado para aceptarme. Esas palabras me hirieron más que cualquier cosa que mi familia hubiera dicho. No me avergonzaba de ti. Intentaba protegerte de ellos. Ella negó con la cabeza enérgicamente, secándose la cara con el dorso de la mano. No, te estabas protegiendo a ti mismo de tener que elegir, y me convertiste en tu secreto en el proceso. Quería discutir, pero sabía que tenía razón. Cada mentira que conté, cada excusa que puse, era para evitar este preciso momento. Arrancó el coche y condujimos hasta su apartamento en silencio. Ambos estábamos procesando lo que acababa de pasar, y podía sentir la distancia entre nosotros, aunque estábamos sentados a centímetros de distancia. Sabía que tenía razón, y eso lo empeoraba. La radio tocaba una vieja canción de amor y quise apagarla, pero no me atreví a tocar nada. Entramos en su complejo de apartamentos y vi otro coche que reconocí en el lugar de visitantes. Efectivamente, cuando subimos, Valentina Gómez estaba esperando fuera de la puerta de Sofía con una botella de vino y una caja de pañuelos. Estaba claramente preparada para una celebración o un desastre, y con solo mirarnos supo de cuál se trataba. Su rostro pasó de esperanzado a preocupado en medio segundo. Envolvió a Sofía en un abrazo mientras me lanzaba una mirada que podría haber derretido el acero. Entramos todos y Valentina sirvió vino mientras Sofía le contaba todo lo que había pasado en casa de mis padres. Me senté en el sofá sintiéndome la peor persona del mundo mientras hablaban de mí como si ni siquiera estuviera allí. Valentina no dejaba de negar con la cabeza y hacer ruidos de enfado cada vez que Sofía mencionaba otra cosa que mi familia había dicho o hecho. Cuando Sofía llegó a la parte del investigador privado, Valentina se levantó y caminó por la sala de estar. Era abogada y empezó a hablar de cargos por acoso y órdenes de alejamiento, pero Sofía solo parecía cansada. Intenté ayudar trayendo hielo del congelador, pero hasta eso se sintió mal, como si ya no perteneciera a su espacio. El apartamento que durante meses había sentido como un hogar de repente se sentía ajeno y frío. Valentina se quedó 1 hora más, principalmente para estar allí para Sofía, mientras yo me sentaba inútilmente al margen de todo. Cuando se enteró del acoso y empezó a pasearse hablando de leyes y órdenes de alejamiento, sacó su teléfono y comenzó a tomar notas sobre opciones legales mientras Sofía permanecía sentada, agotada por todo. Les pregunté si podía traerles algo de la cocina, pero ambas negaron con la cabeza. Así que, en su lugar, fui al baño solo para darles espacio. Cuando salí, estaban hablando en voz baja, y por su lenguaje corporal supe que necesitaba darles más espacio. Sofía me miró y dijo que necesitaba tiempo para procesar todo lo que había sucedido esa noche y me preguntó si podía dormir en el sofá. Tomé la manta de repuesto de su armario y me preparé una cama en su pequeño sofá mientras ellas entraban en su habitación, todavía hablando. El sofá era demasiado corto para mí y mis pies colgaban. Pero no me importaba, porque mi mente no paraba de dar vueltas a todo. No dejaba de pensar en cómo había mentido durante 8 meses en lugar de enfrentarme a mis padres desde el principio. Cada historia falsa sobre Clara, cada vez que les permitía hacer comentarios racistas sin oponerme, todo había conducido al desastre de esa noche. El apartamento estaba en silencio,
excepto por las voces ahogadas ocasionales que venían del dormitorio. Y yo simplemente me quedé allí, mirando al techo. Alrededor de las 3 de la mañana, oí a Valentina irse y la puerta de la habitación de Sofía se cerró de nuevo. No pude dormir en absoluto. Seguía reviviendo la expresión en el rostro de mi madre cuando vio a Sofía en la puerta. Cuando la luz del día comenzó a entrar por las ventanas, revisé mi teléfono y casi se me cae. Tenía 73 llamadas perdidas y más de 150 mensajes de texto de varios miembros de la familia. La mayoría de los mensajes eran de primos y tías que preguntaban qué había pasado porque estaban recibiendo diferentes versiones de todos. Algunos mensajes eran de enojo, otros de confusión, y unos pocos eran realmente de apoyo, lo que me sorprendió. Mi primo me envió un mensaje diciendo que mis padres le estaban contando a todo el mundo que había tenido una especie de crisis nerviosa y que había llevado a una mujer cualquiera a cenar. Otro mensaje decía: papá estaba en el club de campo a las 6 de la mañana haciendo control de daños con sus compañeros de golf. Revisé más mensajes y vi uno de mi terapeuta, el doctor Morales, preguntando si estaba bien porque mi madre había llamado a su consulta. Inmediatamente llamé a la línea de emergencia del doctor Morales y contestó al segundo tono, sonando preocupado. Dijo que podía hacerme un hueco esa tarde y que necesitábamos hablar sobre lo que pasó con mi familia. Hice café en la cocina de Sofía tratando de no hacer ruido, pero ella salió de todos modos, con aspecto cansado y triste. Realmente no hablamos, solo nos movimos el uno alrededor del otro mientras nos preparábamos para el día que teníamos por delante. Ella tenía que ir a trabajar y yo necesitaba ir a casa a por ropa antes de mi cita con el terapeuta. El trayecto a mi apartamento se sintió extraño porque todo parecía igual, pero mi mundo entero había cambiado de la noche a la mañana. Esa tarde, en la consulta del doctor Morales, me senté en su sofá y le conté todo lo que había pasado en casa de mis padres. Escuchó sin interrumpir mientras le explicaba lo del investigador privado, la crisis de mi madre y las amenazas de mi padre. Cuando terminé, se inclinó hacia adelante y me dijo que elegir mis valores por encima del racismo de mi familia requería un coraje increíble, incluso si el camino había sido complicado. Me ayudó a ver que, aunque había cometido errores al mentir, enfrentarme a ellos finalmente fue lo correcto. Hablamos sobre cómo manejar las secuelas, y sugirió traer a Sofía a una sesión si ella estaba dispuesta. De camino a casa desde la terapia, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de papá que solo tenía archivos adjuntos de fotos. Me detuve para mirar y vi imágenes de documentos legales con mi nombre siendo tachado y eliminado. Los papeles del fideicomiso familiar, su testamento, todo lo que me ataba a su dinero estaba siendo sistemáticamente borrado. Dolió más de lo que esperaba, aunque sabía que vendría después de la confrontación de anoche. 20 minutos después, mamá envió un largo y divagante correo electrónico sobre cómo había destruido toda su posición social en la comunidad. Escribió sobre cómo las esposas del club de campo ya estaban cotilleando y que no podía mostrar la cara en su lugar habitual para almorzar. Continuó sobre los depósitos que habían perdido en lugares para bodas que habían reservado en secreto para Clara y para mí. El correo electrónico se volvió más desquiciado a medida que avanzaba, hablando de cómo el nombre de nuestra familia estaba arruinado para siempre. Me senté en mi coche durante 10 minutos tratando de decidir cómo responder a su correo. Finalmente, escribí una respuesta simple, que su estatus social estaba construido sobre el racismo y merecía ser destruido. Después de pulsar, enviar, apagué el teléfono porque no podía soportar más drama familiar ese día. Conduje hasta el apartamento de Sofía y esperé fuera hasta que llegó a casa del trabajo esa noche. Cuando apareció, pareció sorprendida de verme, pero no enfadada, lo que se sintió como un progreso. Le conté sobre la sesión de terapia y le pregunté si consideraría venir a una conmigo más adelante en la semana. Dijo que lo pensaría, pero que teníamos mucho que resolver después de todo lo que había pasado. A la mañana siguiente, mi teléfono vibró con un mensaje de un número que no reconocí. Cuando lo abrí, vi que era de Alejandro Jiménez, uno de los clientes más importantes de papá en la firma. Escribió que había oído lo que pasó en casa de mis padres y quería que supiera que pensaba que hice lo correcto al apoyar a mi novia, incluso si me costaba mi familia. Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo, porque Alejandro siempre me había parecido igual que papá, con su membresía en el club de campo y su perfecta familia blanca en todas las fotos de la empresa. Su mensaje me hizo darme cuenta de que no todos en el círculo de papá compartían sus puntos de vista sobre la raza. Simplemente se mantenían en silencio para mantener la paz y sus relaciones comerciales intactas. Todavía estaba pensando en el mensaje de Alejandro cuando sonó mi teléfono con una llamada de Fátima Campos, la abogada de sucesiones que manejaba todos los asuntos legales de mi abuela. Me dijo con voz muy profesional que llamaba para informarme que mi abuela me había eliminado oficialmente de su testamento y que los papeles se habían presentado esa mañana en el tribunal testamentario. Le pregunté si la abuela había dicho algo sobre por qué, y Fátima simplemente se aclaró la garganta y dijo que los documentos hablaban por sí mismos antes de colgar rápidamente. Esa tarde,
Empecé a buscar en línea un nuevo apartamento porque mi lugar actual estaba en un edificio que papá poseía a través de una de sus empresas, y ya me había enviado un correo electrónico dándome 30 días para irme. El aviso de desalojo estaba pegado en mi puerta cuando llegué a casa, y el administrador del edificio evitó el contacto visual cuando me lo crucé en el vestíbulo, como si estuviera avergonzado por todo el asunto. Sofía vino esa noche para ayudarme a buscar apartamentos en su portátil mientras yo empaquetaba mis cosas en cajas que había conseguido en la licorería de la esquina. Nos sentamos en mi sofá revisando anuncios, pero todavía había esa tensión entre nosotros que hacía que todo se sintiera cuidadoso y frágil, como si ambos tuviéramos miedo de decir algo equivocado. Ella señalaba lugares que parecían agradables y yo los añadía a una lista, pero no estábamos hablando realmente de lo que pasó o de cómo mis mentiras durante 8 meses habían dañado su confianza en mí. Pasamos los siguientes 3 días viendo apartamentos por toda la ciudad, y cada lugar se sentía como una prueba para ver si podíamos seguir adelante juntos o si el daño era demasiado profundo. El primer lugar era un cuchitril con cucarachas en la cocina, y el segundo era demasiado caro. Pero el tercero, en un barrio a unos 20 minutos del área de mi familia, parecía perfecto. Era pequeño pero limpio, con grandes ventanas y un propietario al que no le importaba mi apellido ni quién era mi padre en la comunidad empresarial. Firmamos el contrato de arrendamiento esa tarde y sentí un alivio al tener un lugar completamente separado de la influencia y el control de mi familia. 2 días después de mudarme al nuevo apartamento, la madre de Sofía, Laura, llamó y me invitó a cenar a su casa ese fin de semana. Su voz en el teléfono era educada pero firme, y supe que en realidad no era una invitación, sino una citación para que me explicara ante la mujer a cuya hija había estado ocultando. Aparecí en su casa el sábado con flores y un nudo en el estómago que no dejaba de revolverse por muchas respiraciones profundas que hiciera. Laura abrió la puerta y me miró durante un largo momento antes de hacerse a un lado para dejarme entrar sin decir nada acogedor o cálido. La mesa estaba puesta para 3, con Sofía ya sentada, luciendo incómoda, mientras su madre traía platos de comida que olían increíble pero que apenas pude saborear debido a mi ansiedad. Laura se sentó frente a mí y comenzó a hacer preguntas sobre mi familia y si realmente estaba listo para enfrentarlos a largo plazo o si esto era solo una rebelión temporal. Respondí con la mayor honestidad posible, admitiendo que había sido un cobarde por mentir y que entendía por qué no confiaba en mí después de todo lo que había sucedido. Ella escuchó sin interrumpir mucho, pero pude ver en sus ojos que no estaba convencida de que no volvería a ceder bajo presión si las cosas se ponían difíciles. Después de aproximadamente 1 hora de preguntas, finalmente dijo que estaba dispuesta a darme una oportunidad por el bien de Sofía, pero que tenía una sola oportunidad para demostrar que podía ser el compañero que su hija merecía. A la mañana siguiente, me llamó Javier Núñez y casi no contesto porque Javier era uno de los compañeros de golf de papá que había ayudado a buscar a la falsa Clara en Connecticut. Dijo que llamaba para advertirme que papá le estaba diciendo a todo el mundo en el club de campo que había tenido una especie de crisis nerviosa y que por eso había llevado a una mujer cualquiera a cenar. Según Javier, papá estaba presentando todo el asunto como si yo tuviera una crisis que necesitaba atención médica, en lugar de admitir la verdad sobre su racismo y su investigación. Le agradecí a Javier por el aviso, aunque sabía que probablemente solo estaba buscando chismes para compartir con los otros miembros del club mientras tomaban una copa. Esa tarde, me senté frente a mi portátil en mi nuevo apartamento y comencé a escribir una publicación en Facebook, contando mi versión de lo que realmente sucedió con mi familia. Escribí sobre los 8 meses de mentiras, el investigador privado, los comentarios racistas y cómo me habían apartado de todo en lugar de aceptar a quien amaba. Mi dedo se cernió sobre el botón de publicar durante mucho tiempo antes de que finalmente hiciera clic y viera cómo la historia se hacía pública para todos en mi red. En 1 hora, la publicación tenía 50 compartidos y cientos de comentarios de personas de nuestra comunidad que no podían creer lo que estaban leyendo sobre mi familia. La historia cuidadosamente construida por papá sobre mi crisis nerviosa se desmoronó a medida que captura tras captura de pantalla se extendía por los grupos de redes sociales del club de campo y las páginas de la comunidad local. Mi teléfono comenzó a vibrar con mensajes de primos y primos segundos de los que no había sabido nada en años. La mayoría de ellos decían lo mismo de diferentes maneras, que entendían por qué elegía a Sofía, pero no podían decirlo públicamente porque no querían lidiar con el drama familiar. Mi primo Andrés me envió un mensaje diciendo que siempre había pensado que la actitud de la familia estaba mal, pero que tenía sus propios hijos en quienes pensar y no podía arriesgar su herencia por hablar. Otra prima, Sara, llamó tarde en la noche, susurrando que estaba orgullosa de mí por enfrentarlos, pero me rogó que no le dijera a nadie que me había contactado. Fue extraño recibir todo este apoyo secreto de personas que no me defenderían en público, pero al menos sabía que no estaba completamente solo en pensar que mis padres estaban equivocados. 3 días después, escuché un golpe en la puerta de mi nuevo apartamento y encontré a tía Elena de pie allí, sosteniendo una gran caja de cartón.
Parecía más vieja de lo que recordaba y no me miró a los ojos mientras me entregaba la caja y decía: mamá no podía soportar tener mis cosas de la infancia en la casa, pero tampoco se atrevía a tirarlas. Abrí la caja allí mismo, en la entrada, y vi mis viejos trofeos de béisbol, álbumes de fotos de vacaciones familiares y el reloj que el abuelo me dio antes de morir. Tía Elena se movió incómoda y murmuró algo sobre que esto no significaba que estuviera de acuerdo con mis decisiones, pero que la familia era la familia y que mamá ya estaba sufriendo suficiente. Se fue antes de que pudiera decir nada, y me quedé allí, sosteniendo 20 años de recuerdos que mis padres no podían conservar, pero tampoco destruir. 3 meses después de que todo estallara, Sofía y yo nos sentamos en la consulta de una terapeuta, en sillas incómodas, tratando de superar todo el daño que mis mentiras habían causado. La terapeuta era una mujer mayor que no nos dejaba salir con respuestas fáciles y nos presionaba para examinar realmente por qué había ocultado a Sofía durante tanto tiempo y por qué ella se había quedado con alguien que se avergonzaba de ella. Íbamos todas las semanas y poco a poco comenzamos a reconstruir la confianza estableciendo límites claros sobre lo que ambos necesitábamos del otro. Sofía necesitaba que nunca más la ocultara y que nos defendiera públicamente sin dudarlo. Yo necesitaba que ella entendiera que perder a mi familia fue difícil, aunque fueran racistas, y que el duelo era complicado. Las sesiones eran duras y a veces salíamos sintiéndonos peor que cuando llegamos, pero seguíamos volviendo porque ambos queríamos que esto funcionara. Por esa misma época, comencé a buscar un nuevo trabajo, ya que papá se había asegurado de que todos en su red de negocios supieran que yo era persona non grata. Envié docenas de solicitudes a empresas que no tenían conexión con el mundo de mi padre, y finalmente conseguí una entrevista en una startup en el centro a la que no le importaba mi apellido. El salario era un 30% menos de lo que ganaba, pero el gerente de contratación me juzgó por mis habilidades reales en lugar de por quien era mi padre. Acepté el trabajo de inmediato y sentí un alivio al poder construir mi carrera por mi propio mérito por primera vez. 2 semanas después de empezar en el nuevo trabajo, Fátima Campos llamó diciendo que papá quería reunirse para una oferta final. Le dije que solo me comunicaría a través de mi propia abogada, una mujer llamada Gabriela Ponce, que se especializaba en casos de distanciamiento familiar. Gabriela se reunió con Fátima y regresó con el mensaje de que papá restauraría mi herencia, el acceso al fondo fiduciario y mi posición familiar si terminaba mi relación con Sofía y volvía al negocio familiar. La oferta incluía una disculpa por escrito que tendría que firmar, admitiendo que había estado pasando por una fase rebelde y que entendía la importancia de mantener los estándares familiares. Gabriela observó mi rostro mientras leía los términos, y cuando le dije que lo rechazara todo, sonrió y dijo que lo manejaría de manera profesional, pero firme. 6 meses después de esa terrible cena de domingo, Sofía y yo habíamos superado la mayoría de nuestros problemas y habíamos construido algo más fuerte de lo que teníamos antes. Habíamos aprendido a comunicarnos honestamente, incluso cuando era incómodo, y a establecer límites que nos protegían a ambos. Ella me había perdonado por mentir, pero dejó en claro que la confianza se ganaba a diario con acciones, no con palabras. Nos mudamos juntos oficialmente, combinando nuestras cosas en el apartamento y haciéndolo verdaderamente nuestro con fotos en las paredes y sus plantas apoderándose de los alféizares. Nuestra relación no era perfecta, pero era real y honesta de una manera que nunca podría haber sido mientras la estaba ocultando. Durante las fiestas de ese año, en lugar de las reuniones familiares formales con las que había crecido, celebramos con la familia de Sofía y los amigos que nos habían apoyado en todo. Su madre, Laura, cocinó comida para 20 personas, y la casa estaba llena de risas, música y niños corriendo. Nadie preguntó sobre linajes, fondos fiduciarios o membresías en clubes de campo. Simplemente me recibieron como la persona que amaba a Sofía y me trataron como si perteneciera allí. Era diferente de lo que había conocido, pero era cálido, genuino y lleno de ese tipo de amor que no venía con condiciones. Mirando hacia atrás ahora, pasé tantos años dejando que el miedo controlara mis decisiones. Miedo a decepcionar a mis padres, miedo a perder mi herencia, miedo a ser excluido del único mundo que había conocido. Pero perder a mi familia racista terminó siendo el precio de ganar una vida auténtica con alguien que me amaba por quien realmente era, no por quien mis padres querían que fuera.